En un momento tuvo 400 clientes, Sí. me contaste, fue un pico obviamente, pero estamos hablando de algo que tal vez ustedes piensen que es algo chiquitito. No, nada que ver, algo bastante grande o muy, desde Rosario, desde otras partes del mundo. Sí. Entonces por ahí la idea es, ¿cómo hicieron para empezar a vender a otros países, no solo local? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, fueron varias cosas las que Es lo que decía Meli, Sí, debe haber sí, sido sí. todo Claro, un- o sea, todo parece 5 minutos, pero fue una vida, básicamente. No, a ver, creo que pasamos por diferentes etapas. Fuimos aprendiendo mucho en el camino. ¿Validaron la idea? Sí, sí, porque una de las cosas que fue ir a hablar Ahí va. con todos los hostels, a escuchar, a entender lo que estaban necesitando. En ese momento había algo, pero no se conectaba a otros canales. Entonces nosotros queríamos llegar a un lugar donde la necesidad era para todos. Claro. Y en ese momento yo tenía otro hostel, había vendido mi parte y había armado uno solo, donde fue el hostel para probarlo. Claro. Acá nos equivocamos y seguimos jugando, no hay problema. Vos eras tu propio cliente. Exactamente. Habías hecho dos negocios. Uno Exacto. era el hostel, del que ya sabías cómo funcionaba, y ahora estabas metiendo el software para resolver los problemas de booking en el hostel. Exactamente. Hoy estamos hablando de la chispa de la creación, de cómo de un problema, de una necesidad, podría tal vez surgir un negocio, un proyecto, una nueva idea. Así que presten atención a la historia que le vamos a contar hoy. Vamos a entrevistar a Ezequiel Moljo, él es director y es cofundador de Banana Desk, un software para conectar hostels, pequeños... Ahora nos va a contar mejor él, así no le erramos. Le damos la bienvenida a Ezequiel. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, un gustazo todos. tenerte. Acércate porfa al mic, así Sí. te escuchamos todos. Así que bueno, ese tiene una historia gigante. Viajó por el mundo y tuvo la visión de resolver uno o varios problemas, porque esto se conecta con la parte anterior. Una de las cosas que resolviste fue... Primero contanos, vos te fuiste a vivir a México, ¿era? México en el año 2001. Bien, Básicamente acá estaba todo bastante complicado. sí, me acuerdo. Y mi hermano más grande me dijo, nos vamos de viaje. Y nada, nos fuimos a la aventura a México sin tener conocimiento de lo que era el área turística o lo que era el mundo de la hotelería. Ujú. Y por una cuestión de necesidad empecé a trabajar en la hotelería, que estuve 3 años donde aprendí un montón. Después vuelvo a Rosario y ahí arranca la posibilidad de armar el primer hostel de Rosario. Ujú. Y entonces un amigo que en ese momento me gustó mucho la idea de venir a armar algo diferente, porque el hostel en sí tiene otra característica muy diferente a lo que es hotelería. Hotelería, yo trabajaba en hoteles de 5 estrellas, otra calidad de gente, otra forma de manejarse, digamos, en lo personal con los clientes. Entonces esa idea de hostel que a mí me gustaba, lo de la mochila, me pareció interesante. Entonces creamos el primer hostel acá en Rosario como encargado. Y bueno, nada, una idea muy linda que surgió con un bar también, donde Rosario, una ciudad, no voy a decir chata, pero que no estaba acostumbrado a ese tipo de turismo, donde de golpe empezó a venir gente de todo el mundo y nuestros amigos de amigos venían a ver gente de todo el mundo. Ujú. De golpe nos sentamos en una mesa con italianos, con franceses, con alemanes, con israelíes. Y bueno, era una cosa que realmente era muy, muy linda. Ahí estuve un tiempo donde después por un motivo personal decido salir y arranco un viaje también donde me voy a viajar un tiempito de vuelta. Y ya cuando vuelvo a Rosario, después de ese viaje, decido armar mi primer hostel en una cuadra, para mí la más linda de la ciudad, que es Sargento Cabral y el Río. Claro. Arriba donde estaba el boliche Contrabando. Ajá. Y ahí armamos en un hostel que era el Hostel Rosario Inn, Bien. Claro. con un primo, un hostel cultural Ujú. para el año 2006. Bien. Ahí arranca un poco la idea. Bien. Y pasaba algo, por lo que tengo entendido, en algunos hosteles del mundo y de Rosario, que había ciertos huéspedes que se iban sin pagar, algo así, ¿puede ser? Claro. Bueno, eso, los hostels tenían mucho de esto de... Nada, la facilidad de que entraba uno, se iba a otro, no había tanto... Ese proceso de check-in era bastante fácil, la gente venía a tirar la mochila.
Bueno, entonces en esa movida creo que empezó a aparecer gente que vio también la posibilidad de ir a hostel donde tal vez se hospedaba con otra gente, un europeo que venía con una máquina de fotos, o traía plata, o venían con euros. Entonces pasaba mucho eso, ¿no? Que venían chicos o extranjeros que iban a esos lugares, que compartían habitación y empezaban a aparecer muchos problemas. Entonces, nada, puntualmente lo que pasó ahí fue que en un viaje que hice con un primo mío en San Juan, yo veo un pasajero que le veía cara conocida y me puse a investigar. En ese momento llegaban mail de diferentes lugares diciendo, ojo con este pasajero, atento. Y reconozco un pasajero que venía robando en varios hospedajes. Entonces le digo al dueño del hospedaje, che, fíjate porque este está... Durmiendo gratis. Claro, acaba de tener un problema. Dicho y hecho lo encontramos, y ahí mi primo, que era un chico que venía de Estados Unidos, recién terminado la universidad, que venía con la cabeza con muchas ganas de hacer cosas, me dice, acá hay una oportunidad. Ok, vamos. Y ahí creamos una idea que se llamaba Safe Hostel. Safe Hostel era un sistema que nosotros ofrecíamos a los hostels gratis, con la idea de que el pasajero venga, se registre, y bueno, que la maquinaria te diga si hubo algún problema en un hostel anterior. Fue muy interesante ese proceso porque aprendimos mucho, recorrimos todo el país, nos fuimos a Uruguay, nos fuimos a Chile, entendiendo este mundo y nos dimos cuenta que era muy grande. Porque yo teniendo hostel, sí, pero como hablaban antes, también no teníamos tanto conocimiento de lo que pasaba en otros lugares. Porque todavía no había tanto movimiento de redes, era mucho más limitado. Sí, esto es previo a los smartphones, que es lo que hablamos claro. hoy. Y el mundo incluso del hostel hoy es distinto, ¿no? Totalmente. Viste un cambio grande en eso. Y lo que yo, de haber usado hostel, era como todo mucho más informal. Exacto. Uno descontaba la buena onda, y esto es lo que vos estás diciendo, que era aprovechado por algunos que decían, yo me meto por acá, nadie me va a estar controlando nada, hago alguna. Completamente, así pasó. Bueno, básicamente desarrollamos una idea que tuvo también, ahí empieza una idea de desarrollo que tuvo sus complicaciones, porque el tema es que nosotros podíamos, digamos, aparecía como una lista negra, Claro. pero tenía una cuestión legal que nosotros teníamos que saber. Entonces, ¿cómo hacías con esa lista negra? Claro. ¿Se la pasaban entre todos, entre los hosteleros? No sé Lo que pasa es que es ilegal tener una lista negra. claro, ¿Cómo hacías? Pero claro, la plataforma, si vos ponías tus datos, y la plataforma, cuando la desarrollamos, si tus datos, vos habías hecho alguna situación... Algo malo. Exacto, saltaba. Claro. Bien. Pero para llegar ahí, bueno, tuvimos que hablar con abogado, teníamos... Claro. Tenés que ajustarte a derecho. Claro, porque tal vez venía uno de, no sé, Bélgica y decía, che, ¿por qué me decía? Exacto. La parte legal, ¿la sufrieron o la padecieron o se dieron cuenta a medida que iban transitando, o ya es algo que se les prendió la lamparita o sea, cuando iban a lanzar esto? Che, pará, porque hay que tener una cuestión legal, porque tener una lista negra no es algo legal, valga la redundancia, digamos. Sí, un poco fue así. Mi primo viviendo en Estados Unidos, yo acá... Claro. Charlando, en ese momento era Skype o algunas herramientas para hablar. Bueno, nos empezamos a poner en contacto con algunos amigos abogados que tenían un poco de conocimiento de derecho internacional. Me decían, che, ojo con esto, podés meterte en un quilombo. Pero bueno, nos animamos y salimos a ofrecer lo que fue Safe Hostel, que, bueno, sigue siendo el nombre de la empresa. Después... Cambiaron Mutó la parte, negocio. claro. Exacto. El naming, Escucha, digamos. discúlpame. Sí, obvio. Y cuando lo empezaron a ofrecer, ¿los hostels lo tomaron como algo necesario? ¿Ya veían que el problema existía? Sí, claramente. Tuvimos algunas cuestiones que me recuerdo porque había una pasajera que era muy complicada, era una chica alemana, y ya venía pasando por varios lugares y bueno, fue que pasó que llegó a un lugar y ahí el sistema falló porque no saltó la alerta. Ah, Entonces dijimos, bueno, algo estamos haciendo mal. Entonces empezamos como a repensar la idea, porque aparte en ese momento los ingresos, como vos contaste, eran informales, pero vos llenabas una planilla, todo a mano, Sí. después tenías que pasar eso a la compu. Entonces dijimos, bueno, hay algo ahí que
está generando un retraso en el proceso de la recepción, del check-in. Empezaban a aparecer ya en el 2009 lo que son las botas, los canales de venta, y empezaba a aparecer un poco de... Porque en ese momento la venta, que lo tengo muy presente, era la Lonely Planet. Era el libro, Claro. Oh, Claro. ¿te acordás? Sí, sí, la sí. Biblia del viajero. Sí, sí. Exactamente. Vos ibas donde te mandaba la En Lonely papel, Planet. aparte. Vos ibas donde te mandaba la Me Sí. acuerdo. Entonces, bueno, había que cambiar ese paradigma. Ujú. Entonces empezaron a aparecer canales de venta y los hospedajes empezaban a generar venta a través de las botas, de los portales, Ujú. que en ese momento también se vendía mucho por teléfono, por Sí. mail, pero bueno, empieza a aparecer esto de Hostel World. En ese momento había un canal que se llamaba Hostel Booker. Sí. Cierto. Viene con mucha fuerza lo que era Booking, bueno, Claro. lo que es Booking, ¿no? Ujú. Sí. Que se Hoy come el mercado. prácticamente Sí, es el dueño. Entonces empezamos a ver que vos tenías una cama, una habitación, y si vos la ponías en 2 lugares, que es lo que hacen todos habitualmente, podías tener el riesgo que estés sobrevendiendo tu cama. Exacto. Entonces empezamos mi primo, que es también un genio y un tipo muy, muy emprendedor, empezamos a pensar. Y me acuerdo que acá en calle España, el fondo, que estaba alquilando departamento, dijimos, bueno, vamos a desarrollar algo que pueda gestionar la recepción o el proceso de recepción mucho más completo, que pueda hacer los pasos. Y a eso era agregarle la conectividad con los canales de venta. Entonces vos puedas tener como una unificación de todo ese proceso. Y ahí se nos ocurrió armar lo que es Banana Desk. Ahí está, por fin presentamos a la empresa Banana. Banana Desk, un software que producto. conecta hosteleros con las OTAs, que Ujú. las OTAs son los motores de reserva, le podríamos Son traducir de alguna forma. Canales de venta. Canales de Claro. venta, exacto. Hostel World es uno, Booking hoy en día es otro. Y lo que resolvió originalmente la empresa, Banana Desk, es el overbooking, la sobreventa, porque se vendían camas, o habitaciones, camas se dice, que ya se habían vendido en otros canales. Exactamente. Así que es un poco para pasar a la audiencia lo que detectó de su nicho, de su comunidad. Sí. Y lo mismo con lo anterior, con lo de los huéspedes que se iban sin pagar. Ujú. Tu nicho, tu comunidad tenía ese problema, se mensajeaban internamente por emails, Ujú. detectaron con tu primo, sí, porque fue con tu Sí, primo, sí. algo, tenías experiencia y lo montaron. Después que técnicamente sea difícil o no, ya eso es otra No, cuestión obviamente. aparte. Pero tener la habilidad de ver el negocio, eso es lo que queremos un poco enseñar Claro. hoy con la De ver el entrevista. negocio, de trabajarlo, de ponerse, porque me De imagino que no debe, ponerse, no debe haber claro. sido fácil todo el recorrido. Vos lo contabas así en 5 minutos y yo me imaginaba tipo la recorrida, que decís que recorrimos todo el país, fuimos, vinimos a hablar con los que tienen hostel, todo el tema legal y no habrán dormido un par de noches. Me Sí. imagino que sí. Y anécdotas un montón y gente que no la habrá querido tomar y después se habrá arrepentido y después, por favor, yo quiero estar, me imagino. Pero tiene un recorrido bastante nutritivo. Completamente, sí, sí. Y sobre todo porque ninguno de los dos teníamos idea de desarrollo ni de programar. Después mi primo, vuelvo a recordar y lo voy a nombrar, que se llama Tim, Ujú. que es mi primo, se puso también a desarrollar porque habíamos juntado toda la plata que teníamos, Claro. la pusimos y contratamos un programador en Estados Unidos en ese momento. Y al 80-70% del desarrollo dijo, Ay, "Ya, no. hasta acá llegué". Hasta que llegue. Para que la O sea, los gente- dejó en banda. Sí, Exacto, para que la gente tenga presente, la empresa ahora tiene en un momento tuvo 400 clientes, Sí. me contaste, fue un pico obviamente, Ujú. pero estamos hablando de algo que tal vez ustedes piensen que es algo chiquitito, no, nada que ver, algo bastante grande o muy, desde Rosario, desde otras partes del mundo. sí. Entonces por ahí la idea es, ¿cómo hicieron para empezar a vender a otros países, no solo local? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, fueron varias cosas las que Es lo que decía Meli, Sí, debe haber sí, sido sí. Claro, todo o sea, todo parece 5 minutos, pero fue una vida, Sí. básicamente. No, a ver, creo que pasamos por diferentes etapas. Fuimos aprendiendo mucho en el camino. ¿Validaron la idea? Sí, sí, porque una de las cosas que fue ir a hablar Ahí va. con todos los hostels, a escuchar, a entender lo que estaban necesitando. En ese momento había algo, pero no se conectaba a otros canales. Entonces nosotros queríamos llegar a un lugar donde la necesidad era para todos. Claro. Y me acuerdo que
me acuerdo que una de las pruebas también lo hice cerca de acá, Ahí va. de un hostel que se llamaba La Lechuza, Juan, un amigo. Súper conocido. Sí, hermoso lugar. Entonces le digo, mira Juan, yo te quiero mostrar esto, vos después decime qué te parece. Entonces él, cargamos, pusimos la reserva, hizo un bloqueo de una habitación y enseguida se bloqueó en el canal y me dijo, no, listo. Ya está. Ya está. Esto funciona. Esto funciona. Claro. Esto Me funciona en resuelve teoría. Mi problema, claro. Ahí validaron que funcionaba y ya habías validado la necesidad porque estaba muy dentro de tu comunidad, de tu nicho. Sí. Perfecto. Bueno, después empezamos a recorrer el país, porque también en ese momento no había también tanta difusión, no estaba Instagram, estaba Facebook, pero no era... Puerta a puerta hicieron, Más o literalmente. menos, ¿en qué año fue todo esto? Banana D sale a la cancha, como decimos, en fin del 2012. Ah, bien. Digamos, lo teníamos listo un poco antes, pero en 2012 empieza a... Y en ese momento yo tenía otro hostel, había vendido mi parte y había armado uno solo, donde fue el hostel para probarlo. Claro. Acá nos equivocamos y seguimos jugando, no hay problema. Y era muy divertido porque también, obviamente, empezaron a aparecer un montón de problemas, ¿no? Sí, claro. De todo índole. Vos eras tu propio cliente. Exactamente. Habías hecho dos negocios. Uno Exacto. era el hostel, del que ya sabías cómo funcionaba, y ahora estabas metiendo el software para resolver los problemas de booking en el hostel. Exactamente. Y de repente estabas en los dos mostradores, digamos, te pasabas de un lado para el Claro, otro. Te en el sacabas el digital y en el sombrero de dueño de hostel y cambiabas a desarrollador de aplicación. Sí, yo siempre fui... yo estuve en el área comercial, lo mío fue Bien. ir a hablar, ir a buscar, ir a generar lazos, ir a buscar clientes, ese siempre fue mi lugar en la empresa, que bueno, hasta el día de hoy es lo que me gusta también. Y bueno, me preguntaba antes de lo comercial. Bueno, nosotros hicimos una etapa de desarrollo fuerte porque entramos en una startup que se llamaba Startup Chile, que nos dio un empujón muy grande en el año 2015. Claro. Y ahí, bueno... Ahí recibieron financiamiento. Ahí recibimos un financiamiento que fue... Estaba bueno porque también era muy orgánico de alguna manera, no es que no te pedían nada a cambio, no, todo fue muy orgánico, nuestras inversiones fueron... No tuviste que ceder parte de tu Claro, empresa para eso iba a recibir... Exactamente. Eso fue muy interesante porque aparte mi primo se va a vivir a Chile, yo iba una vez por mes. Esto fue también una experiencia porque es una comunidad muy linda la de la startup. Entonces también te empezás a meter con un mundo de gente que también está desarrollando ideas. Me acuerdo un montón de ideas que algunas fueron muy buenas. Y bueno, también empezamos a ver opciones de cómo poder comercializar la marca, porque la realidad es que vos tenías el mercado, lo tenías en todo el mundo. Tal cual. Mismo hasta actualmente tenemos cliente en Asia, tenemos cliente en diferentes países, bueno, Australia, India, Japón, hay clientes que usan la Me aplicación. encanta. ¿Y cuánta gente trabaja? Tengo Bueno, dos preguntas. ¿El nombre? ¿Por qué Banana Desk? Y, Sí. Eso se le ocurrió a ¿y cuánta Tim. gente trabaja? Bueno, el nombre se le ocurrió a Tim porque él entendía que el nombre era un nombre que en todos los idiomas se decía igual. Claro. Tío, es un genio, como Apple. Claro. Mira, ahí tenemos la web, Bueno, gestión Apple. de hoteles simplifica. Bueno. pero... Bájalo un poquito, Banana Nico, es así más la internacional. scrolleala. ¿Ven? Ahí tienen el software que conecta a los diferentes OTAs, que son los loguitos que ven ahí. Y es como un Google Calendar. No es un Google Calendar, pero ahí Un poco va. más sofisticado como Sí, Google sí, Calendar, pero... va reservando, ahí tienen. Y más abajo dice un poco como que todo simple, sin demos manuales, sin academia o universidad, organizar las cuentas fácilmente y sin chatbots de soporte. Es como que lo manejan de una forma humana, podríamos decir. Sí, claramente. Bueno, lo de la simpleza es algo que siempre le hicimos mucho foco. Para nosotros, esto de, justo antes estaban hablando de eso y para mí tiene mucho que ver, ¿no? Para el usuario, y creo que hoy hay de todo, y mismo hay muchísimos sistemas de gestión, pero la simpleza para el usuario era clave. Entonces, agregar funcionalidades porque sí, no, había que pensarla, tenía que tener un sentido. Entonces tratamos de, y también entendiendo la cabeza del recepcionista de un hostel Claro. o un Tal hotel cual. chico. Sí. Que no es lo mismo que un Exactamente. hotel. No. No. Tenemos algunos clientes que son hotel y nos eligen por eso, porque sigue siendo simple. Y lo de humano, porque todavía bancamos el soporte humano, porque todavía preferimos que la gente siga hablando con nosotros y mucha gente elige que alguien le conteste de verdad.
Y ahí podemos discutir la IA. Por eso- No, yo en mi banco empresa que haya humanos. igual hacemos lo mismo porque el diferencial está en poder entender a la otra persona y Exactamente. que no tengas que entrar en un Bot infinito. bot infinito Exactamente. de preguntas sobre preguntas de algo que ya respondiste. ¿Y cuánta gente trabaja? Porque, o sea, ustedes arrancaron vos, tu primo y vos, y hoy. Bueno, pasaron mucha gente, digo, sobre todo, pasó mucha gente en el área de desarrollo, creo que fue es un área difícil, porque hubo un auge en un momento de lo que fue el desarrollo, Sí. 2000, 2001, donde también no era el desarrollador, tenía un costo alto, entonces fuimos cambiando, pandemia obviamente, y nos pegó duro, sobre todo en los alojamientos Sí. y sobre todo en hostel, ¿no? Claro. Donde las habitaciones eran compartidas. Sí. Entonces ahí tuvimos un cambio. Mira, actualmente somos un equipo pequeño, donde somos 6, 7 trabajando, si no me quiero olvidar de nadie. El año pasado un poquito más, pero sí, somos 6, 7 personas que trabajamos diariamente. Bien, dando soporte a todos los clientes a nivel mundial, básicamente. Sí, puntualmente son Patrick y Lucía y Patrick son dos de los chicos que hacen soporte en un horario determinado. Ujú. Tratamos de educar mucho a nuestros clientes, que entiendan que hay un horario. Sí, sí. Muy importante. Completamente. De 10 de la mañana a 6 de la tarde estamos ahí como explicándoles y ayudándolos mucho. Porque no solamente nosotros educamos a nuestros clientes con la plataforma en sí, porque en realidad nosotros somos un intermediario Exacto. entre el canal de venta, nosotros y el hospedaje. Exacto. Entonces es mucho más fácil que nos puteen a nosotros, disculpen, que al Porque canal. sos el que le responde. Exacto. Entonces nosotros tenemos que educar. Entonces muchas veces la gente no sabe o no sabe ciertas cosas, entonces estamos ahí empujando o ayudando, Sí. que le agrega un valor, para mi punto de vista, muy importante al producto, Es un diferencial. clarísimo. La gente sigue necesitando que le digas las cosas como son. Sí. Sí. Así que bueno, después hay 3 chicos que trabajan en desarrollo en diferentes áreas. Facu que hace infraestructura y un poco lo que es monitoreo, Esteban que hace desarrollo y Dami que es el CTO, pero también es una mano derecha, es un amigo y es un lindo equipo. También esto lo remarco porque Banana es una empresa que siempre fue muy amigable, una empresa linda para trabajar, siempre se laburó de manera muy abierta y escuchando y tratando de ayudar a los que laburamos. Yo vengo de otra generación, yo vengo mucho más del palo comercial y hasta te diría de calle San Luis. Cierto, la historia Y- familiar. y la historia familiar. Me encanta eso. Y laburo hoy con chicos mucho más chicos que yo y nada, genio, gente muy capa, que aprendo de ellos, la realidad que aprendo de ellos. Sí, se nutren constantemente de Nada. ambas partes, así que está buenísimo. Alucinante. Y el nombre al final era por una cuestión de simplicidad. Sí. Banana Desk es una cuestión de simplicidad. Se dice igual en todos los idiomas. En todos los días. Un genio, Tim. Sí, Sí, ¿y ven alguna amenaza con el tema de la IA o beneficios? Por ejemplo, programadores programan más fácil, más rápido, pero alguna amenaza o ¿cómo lo ves? sí, la IA vino para conquistar El mundo. como Como Terminator. y la amenaza no es solamente para nosotros, está en todos lados. No, Porque pero puede ser un beneficio. sí, Productividad a nosotros nos ayudan. Bueno, a mí no quiero hablar por... Hay No, un poco de Un todo. poco y un poco. exacto, yo creo un poco y un poco. Nosotros la estamos utilizando en algunas cuestiones de desarrollo Claro. para agilizar cuestiones. Por ahora en lo que es soporte preferimos no. Pero está muy bueno lo que hacen de mantenerlo humano, porque es un diferencial enorme y mientras puedan darle, digamos, el apoyo, bueno, darle el soporte a todos los clientes que tienen en todos los idiomas o en inglés, Ujú. pero bueno, puede ser un apoyo también. Para mí es un plus. Con tanta IA, con tanto bot dando vuelta, que te atienda un humano del otro lado y que no sea algo digital, para mí es un Yo plus. lo valoro también, Sí, tal cual, es un diferencial muy bueno. Sí, nosotros tenemos un horario de atención al cliente que es 100% a través de un chat Ujú. y ofrecemos un Meet si tenés una situación muy, muy específica o no sé, o trabajás en otro sistema y querés hacer una migración, bueno, te ayudamos a migrar tu sistema, pero tratamos de que, digamos, ser muy concreto en lo que decimos. Y eso por ahí los chicos me retan a mí porque yo por ahí veo los chats, me quiero meter, no, vos no te metas. Salí de acá. Salí de acá. Hasta acá. ¿Y tienen alguna visión de futuro para Banana Desk? ¿Tienen algo que quieren implementar o algún mercado nuevo para conquistar?
Sí, la realidad es que un poco es eso, ¿no? Seguir metiéndonos en mercados. Ujú. Tenemos muchos clientes en Latinoamérica, yo te diría que es nuestro fuerte. Ujú. El mercado de los hostels es un mercado que está cambiando. Ujú. Con la llegada de Airbnb, eso a muchos negocios que los perjudicó claramente, porque antes nadie te alquilaba un departamento o una habitación. No. Claro. Entonces, y hoy, bueno, pasó a ser un problema. Pero bueno, la idea es que eso, porque para mí el hostel es una experiencia. Ujú. Totalmente. Vos comprás la experiencia. Ujú. Si Ale, vos has ido a hostel, sabes que Sí. tiene otro grado. Pero bueno, Latinoamérica tiene mucho mercado, Europa también tiene mucho mercado, ahora Asia está teniendo mucho mercado de hostel. Bueno, es seguir creciendo, seguir mejorando la tecnología, el producto, seguir buscando mejores, seguir buscando alianzas, todo el tiempo buscando partners o Ujú. cuestiones que tengan para mejorar. Sí, hay mucho para hacer. Y en 30 segundos, que ya tenemos que cerrar el programa, ¿le podrías decir algo a los emprendedores, futuros empresarios? ¿Algún consejito que se te venga a la mente? Yo creo que hay que buscar soluciones. Ujú. Porque problemas hay muchos, hay que buscar soluciones Bien. que sean validadas en el tiempo, pero buscar, digamos, encontrar un problema para buscar una solución. Creo que eso es lo mejor. Después hay que probar, hay que intentarlo. Excelente. Bueno, te vamos agradeciendo porque nos quedamos sin tiempo por hoy. Nosotros podemos encontrar a Bananadesk en bananadesk.com, Bananadesk. Y los encontré en LinkedIn Sí. también. Bueno, cualquier otra red nos avisa si la posteamos ahí en nuestras redes y en la web de FOMO. Así que señores, señorita, está todo listo. Nos quedamos sin Genial. tiempo. Si no, Sí, seguro había podrías miles venir otro día. Sí, me quedé con las ganas de preguntarte qué pasó en la pandemia, pero bueno, lo dejamos para... porque Segunda me parte. imagino que todo el turismo bajó muchísimo y demás. Así que gente, audiencia, muchísimas gracias por estar. Nos vemos nosotros en YouTube, en Spotify. Lo vamos a cargar a partir de mañana probablemente. Pueden seguir en las redes a Ezequiel o por lo menos a la empresa. Nosotros nos vemos el próximo lunes, 18 horas, para más FOMO FOMO Streaming. Streaming.